¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Hoy vamos a conocer una radiografía del microemprendimiento femenino en nuestro país. Vamos a escuchar de primera fuente los principales hallazgos del estudio Microemprendimiento Femenino en Chile, realizado por la académica de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, Paula Quirós. Además, les quiero anticipar que este estudio será presentado en el Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación de Cuenca, en Ecuador, que se realizará del 7 al 9 de septiembre. Nos cuenta la profesora que esta versión será virtual y congregará a investigadores que desarrollan estudios en torno al emprendimiento, lo cual permite generar redes, asociaciones y vínculos para nuevos estudios, trabajos y desarrollos con otras universidades e investigadores. Bien, vamos entonces a conocer el detalle de este estudio junto a la autora y académica Paula Quirós. Bienvenida, profesora, a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Según este estudio, profesora, ¿cuáles son las principales características de las mujeres emprendedoras en Chile? Gracias, Alfredo, por darme este espacio en Conexión Empresarial. Bueno, te comento que una de las principales características que tienen las mujeres microemprendedoras en Chile son que tienen en promedio 50 años, en su mayoría no tienen estudios superiores. Si se revisa la base de datos que yo utilizo, que es la encuesta de microemprendimiento, solo el 11% tiene algún estudio superior, tanto profesional o técnico. El 44% de ellas son proveedoras principales de su familia. Eso es un porcentaje importante, porque muchas de ellas son el sustento. Una de las características que son relevantes mencionar es que cuando se les pregunta el beneficio de ser emprendedora, ellas indican que el beneficio principal es para poder compatibilizar las labores domésticas con su emprendimiento, ¿ya? Y la gran mayoría responde eso, a diferencia de los hombres que ese factor o esa característica no la consideran. En Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, estamos conversando con la académica de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, Paula Quirós, autora del estudio Microemprendimiento Femenino en Chile. Una realidad presente en todo el territorio nacional es la informalidad, lo que acarrea una serie de inconvenientes para el mejor desarrollo de cualquier actividad económica, acentuando, por ejemplo, la precariedad con la que miles de mujeres trabajan actualmente. En el emprendimiento femenino, ¿cuáles son los principales factores que provocan esta informalidad, según este estudio, profesora? Cuando a ellas se les pregunta cuáles son los factores que inciden en la no formalización de su emprendimiento, ellas responden que creen que sus empresas son muy pequeñas para formalizarse y que además no es esencial. Ahora sí, yo analizando el modelo econométrico que yo utilizo para identificar cuáles son los factores que afectan la formalización de los microemprendimientos, aparecen factores que están positivamente relacionados y que indican, por ejemplo, que aquellas empresas que generan ingresos más que el sueldo mínimo tienen mayor probabilidad de formalizarse. También las que utilizan Internet, que los microemprendedores sean o microemprendedoras tengan estudios superiores, que sean proveedores principales de su familia. También un factor importante es que conozcan entidades de gobierno, ¿ya? Que sepan relacionarse con ellos y que finalmente participen en estos fondos. Y también que lleven registros contables, o sea, que desarrollen alguna gestión monetaria con respecto a su microemprendimiento. Esos son los factores que afectan de manera significativa la formalización. Esta es una situación en la que hay que trabajar, lograr transmitir la importancia, los beneficios que tiene el formalizar un emprendimiento. Sigamos conociendo más detalles de este interesante estudio junto a su autora y profesora Paula Quirós en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Recuerden que estamos con ustedes todos los días de lunes a viernes en nuestras distintas redes sociales. Existen diferentes tipos de emprendimiento: social, de base tecnológica, tradicional, por necesidad, en fin. Me gustaría saber, profesora, según este estudio,
¿cuál es el perfil de emprendimiento que desarrollan las mujeres en nuestro país? Si ya analizamos el negocio en sí, las características de estos negocios son más bien microemprendimientos que son tradicionales, son poco innovadores, en general están relacionados al comercio, a los servicios y a la industria manufacturera. Reciben poca capacitación, principalmente porque no saben dónde acudir. Y si analizamos ya las mujeres microemprendedoras, el 43% se encuentra formalizada, ¿ya? Entonces ahí hay que trabajar un poquitito más porque es muy importante el desarrollo de la formalización en los microemprendimientos. Hoy, en plena pandemia del coronavirus, el gobierno ha estado implementando diferentes medidas de apoyo para las pymes a nivel nacional. Quisiera saber, profesora, según su mirada, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el gobierno para ir en apoyo del microemprendimiento femenino, teniendo en consideración el aporte que generan aquellas mujeres que desarrollan este tipo de actividad económica? Y por otra parte, saber en qué están las universidades, que aquí tienen una importante labor formativa para poder mejorar la calidad de estos microemprendimientos. Con respecto a los desafíos que tiene el gobierno para apoyar a los microemprendimientos, yo creo que se deben generar iniciativas que estén enfocadas en las microemprendedoras. Las microemprendedoras son las empresas más pequeñitas que existen. Considerando el análisis que es donde se categorizan los emprendimientos que van desde los microemprendimientos hasta la gran empresa, que en base a los tamaños, es que se deben desarrollar iniciativas específicamente para estos microemprendedoras, que son lideradas por mujeres. Se deben capacitar, mejorar sus capacidades técnicas, el incremento del uso de TICs, etcétera, ¿ya? Pero por otro lado, también es importante que en temas educacionales se rompan estos estereotipos de género que existen, ¿ya? Porque muchas de estas mujeres desarrollan emprendimientos que son emprendimientos, muchos por necesidad, que no están relacionados mucho a emprendimientos que son STEM, que son los que tienen mayor potencial, ¿ya? Por tanto, también en términos educacionales es importante. Por otro lado, las universidades también tenemos un desafío, porque en la universidad en general se trabaja con gran empresa, con mediana empresa, casi nunca hay muy poquititas iniciativas que trabajan con microemprendedoras, ¿ya? Entonces ahí también hay un desafío, una labor que como universidades debemos ayudar a apoyar también a los microemprendimientos. Les recuerdo que estamos conversando con la académica de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, Paula Quirós, autora del estudio Microemprendimiento Femenino en Chile. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. En Chile y en diferentes países del mundo, la crisis sanitaria ha provocado la destrucción de miles de empleos, pero también ha abierto la puerta, transformándose en oportunidad para cientos de emprendimientos que han desarrollado productos o servicios que han permitido responder a las distintas problemáticas que nos ha presentado esta pandemia. De acuerdo a este estudio, Microemprendimiento Femenino en Chile, profesora, ¿qué información nos puede compartir en relación a la participación de las mujeres en el desarrollo de emprendimientos en esta época de crisis sanitaria? ¿Cuál es su realidad? Hoy en día, en tiempo de pandemia, lamentablemente cuando son microempresas y que no se encuentran formalizadas, se hace súper difícil compatibilizar el desarrollo de esto en tiempo de pandemia. Claramente no tendrá la posibilidad de llevar a cabo su negocio cuando no se encuentra formalizada. Y además son personas que no tienen acceso a crédito. Es muy difícil que estas personas accedan a crédito. Los bancos no le dan crédito a los microemprendedores, más cuando presentan ingresos que son menos del sueldo mínimo. Ante la necesidad de las microemprendedoras de generar ingresos, pueden llevar a ellas a estar vendiendo en lugares que no están permitidos o incluso están incumpliendo con las reglas, ¿ya? De estar vendiendo en lugares o en horarios en que no se permita. Ya se comienza la cuarentena aquí en la zona de la quinta región, principalmente por Valparaíso y Viña del Mar, pero ya está en Santiago, entonces estos microemprendimientos se ven más afectados cuando está la imposibilidad de poder hacer entrega de sus productos. La parte positiva, muchas emprendedoras se han visto en la necesidad de tener que innovar, incluso en sus modelos de negocio, algunas cambiando de rubro,
lo bonito que se está generando es que muchos están colaborando entre ellas, están generando iniciativas en redes sociales para poder hacer la venta de sus productos, y esto ha generado un incremento en emprendimiento bajo este formato de estilo delivery, ¿ya? De todas maneras, está muy complejo en tiempo de pandemia para que estos microemprendedores puedan surgir. Incluso muchos de ellos pueden estar no trabajando hoy en día. Finalmente, profesora, después de escuchar los más importantes resultados de este estudio, Microemprendimiento Femenino en Chile, no puedo dejar de preguntarle por la participación femenina en el desarrollo de emprendimientos con base tecnológica. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en esta área del desarrollo de emprendimientos? Con respecto, este es un tema que es que está muy comentado. Es que las mujeres no desarrollan mucho emprendimiento con base tecnológica, ¿ya? Si nos damos cuenta, solo, por ejemplo, en el Startup Chile, solo el 12% de mujeres se adjudican los fondos. Aquí hay una brecha que nace desde la educación, ¿ya? Hay muchos temas culturales, porque hay mucho estereotipo de género en donde hay profesiones masculinas, profesiones femeninas. Bueno, el sistema educacional ya es la educación básica y media, desde chiquitito a los niños como que les da la impresión de que las matemáticas son para los niños. Entonces eso también hace que las mujeres pensemos que no somos buenas para ello, ¿ya? Entonces ahí hay un tema educacional, cultural, que hay que trabajar mucho. Por lo mismo, también hay una baja inserción de las mujeres en el área STEM. El área STEM son las que están relacionadas con ciencias básicas, tecnología, ingeniería y matemática, ¿ya? Hay muy poca participación femenina en esta área, y por tanto los emprendimientos, que son los emprendimientos que tienen mucho potencial, que están relacionados con esta área, están la gran mayoría liderados por hombres. Hay un gran tema que se tiene que trabajar desde la educación, desde el sistema educativo en sí, ¿ya? Para poder derribar todos estos estereotipos de género y poder finalmente avanzar en estas materias. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por ayudarnos a difundir esta importante información. Debemos seguir potenciando el emprendimiento. Hoy en día Chile tiene que tener más emprendedores, más emprendedoras mujeres, porque las mujeres tenemos mucho potencial. Yo tengo estudios que he desarrollado con respecto a las mujeres líderes en empresas y en empresas innovadoras, y sí nos dan mucho a favor nuestro. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora, por haber compartido este interesante estudio. Ha sido la participación de la académica de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, Paula Quirós, autora del estudio Microemprendimiento Femenino en Chile. Les recuerdo que este estudio será presentado en el Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación de Cuenca, Ecuador, que se realizará del 7 al 9 de septiembre, y hoy hemos tenido la primicia de conocer los principales resultados de este estudio aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Hasta mañana. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.